que mi amor sea decirte sí hasta el final. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido, junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Qué lindo evangelio este que nosotros hoy escuchamos, que proclamamos, que vivimos, que sentimos en la iglesia y que nos puede resultar hasta conocido por la famosa expresión esta que está puesta en labios de Jesús ante el cuestionamiento de Pedro, ¿no? Tiene dos partes, como dos secciones el relato, mejor dicho. La primera es ese diálogo con Pedro que tiene Jesús y la segunda es como la ilustración, la ampliación, ¿no? En la profundización de en la enseñanza de esto que significa el perdón de los pecados, ¿no? Pedro le hace a Jesús una pregunta justificándose de alguna manera, medio de sabiondo, ¿no? Dice: bueno, maestro, es verdad que tenemos que perdonar hasta 7 veces. Acá no hay que olvidarse del sentido que tienen los números que recoge la tradición, el Nuevo Testamento de lo que es el Antiguo Testamento, de que el pueblo de Israel ya lo venía haciendo, y nosotros también en la iglesia lo continuamos, que los números vienen a significar cosas, realidades, misterios, también de alguna manera, ¿no? Entonces, no porque sean mágicos, no porque tengan algún secreto, sino que son una manera de poder resumir y de poder entender, ¿no? Nosotros también lo hacemos en nuestra cultura popular, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el 10, ¿no? Entonces decimos: este pibe es un 10, ¿no? O esta persona es un 10. Bueno, lo decimos también en relación a que, bueno, es una persona completa, que es buena haciendo eso, que lo realiza con cierto tipo de plenitud, ¿no? O que es bueno, bondadoso. Entonces es un 10. Bueno, no estamos diciendo que es un 1 con un 0, estamos diciendo que es una persona completa. Bueno, de alguna manera también esto. Entonces, los judíos representaban la perfección, ¿no? Con el 7. Pedro le está diciendo: está bien, ¿no?, que tenemos que perdonar perfectamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva Pedro le está haciendo a Jesús esta pregunta porque entiende que el perdón lo maneja uno, ¿no? Es decir, es una inventiva propia, es una iniciativa propia, es algo que se genera en la propia vida, en el propio corazón, vinculado a la propia historia, y que uno va administrando, uno va otorgando, incluso puede privar a alguien de darlo, ¿no? Es decir, bueno,
me reservo de perdonar a esta persona, ¿no? Pero le dice 7 veces, ¿no? Así, bueno, Jesús lo mira con mucha ternura, con mucho cariño, con mucho amor, y le dice, Pedro, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, multiplica por 10 el número de la perfección, en el 70, y eso lo multiplica por la perfección total, por 7, ¿no? No está hablando de un número como cantidad de veces, cuanto de una actitud fundamental en la vida del cristiano, que es la de perdonar siempre. Ahora, esto que Jesús lo lleva a últimas consecuencias, ¿no? De alguna manera para rebasar el número de Pedro, ¿no? No por la cantidad de veces, sino por la actitud, Jesús va a decirlo de 2 maneras distintas que están explicadas a continuación. Una se deslinda, ¿no? de la primera sección del texto, donde dice, bueno, mira, Pedro, no hay una cantidad para perdonar y no hay una actitud que tiene que ser de cierta cantidad de veces, ni tampoco de cierta perfección. Un cristiano, los seguidores del camino de Jesús, tienen que ser aquellas personas que estén dispuestos a perdonar siempre, en todo momento, en todo lugar, no por una cantidad determinada, no porque, bueno, se me acabó la voluntad de perdón, ¿no? Bueno, hasta acá llegué, ¿no? Digamos, 5 sí, ahora 7 me parece que es un montón, ¿no? No. Digamos, la vida del cristiano está dada fundamentalmente por esta actitud de perdón. ¿Por qué? Bueno, por lo que dice Jesús a continuación, expresado en este cuento, en esta parábola, en esta referencia. Que lo que nos tiene que llegar a nosotros es que este hombre, que es un administrador, ¿no? Tiene una deuda muy grande, pero muy grande, de miles de millones, podríamos decir, ¿no? Pero la deuda que han contraído con él, este hombre, que es el que lo agarra y lo somete, lo agarra del cuello, ¿no? y después lo termina mandando preso, es ínfima, es de centavos, es de centavos. Entonces, ¿qué es lo esperable de la referencia, de la segunda referencia a la que hace Jesús, ¿no? De la que hace el Evangelio de Jesús, ¿no? Que esta persona, habiendo sido perdonada en sus muchísimos números, la cantidad enorme de ceros que tenía ese número, haya hecho lo mismo. Entonces, de alguna manera lo que Jesús nos regala en el Evangelio de hoy es que, primero, no hay que perdonar una determinada cantidad de veces, sino que hay que perdonar siempre, pero la segunda cosa que es fundamental e importante, la justificación del perdón, ¿no? El fundamento del perdón está en que nosotros hemos sido perdonados por Dios. Entonces, de alguna manera se corrige ese ritmo torcido de Pedro. Mira que sos administrador del perdón, pero un perdón que no es tuyo, sino que vos has recibido. Entonces, el perdón también se vuelve actitud profundamente misionera, pero también profundamente de caridad. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Porque el perdón nos saca entonces de creernos que nosotros, porque somos unos sabiondos, o unos sabelotodos, o porque somos magnánimos y tenemos un corazón muy grande, somos capaces de perdón. No. Ojo, somos capaces de perdón porque nosotros hemos sido perdonados por Dios. Nosotros no, hubo una época en nuestra vida, de nuestra historia, de toda nuestra existencia, que no conocíamos a Jesús. Y lo conocíamos quizás un poco mal, y no lo conocíamos del todo, y a veces hasta por tradición, porque nuestros padres o nuestros abuelos o alguien más nos llevaba a la parroquia, a la capilla, al movimiento, a la escuela. Y entonces nos quedó esa formalidad, ¿no? Ese formalismo de la fe, ¿no? Porque en mi casa se rezaba, entonces, bueno, yo también, ¿no? Hubo un momento en que no conocíamos, que estábamos alejados, que veníamos en penumbras, que vivíamos en las sombras, que no teníamos vida, que no teníamos la alegría, no teníamos esperanza. Hubo una época de nuestra vida en la que vos y yo no conocíamos a Jesús. Y Él se hizo encontrar. Él salió a nuestro encuentro. Él nos buscó. De alguna manera somos la oveja perdida, ¿no? Y porque somos oveja perdida, Él vino a rescatarnos. No le importó las 99. Y vino a buscar esa oveja. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde nace? ¿De qué se desprende la capacidad de perdón que tenemos que tener los cristianos? No una inventiva de la cabeza,
ni en una actitud solamente del corazón porque soy buena persona. Porque hemos sido perdonados, porque hubo una época en que no conocíamos a Dios, no sabíamos de la gracia y del poder del Espíritu Santo, ni conocíamos la verdad de Jesucristo, nosotros de esa realidad hemos sido salvados y hemos tenido nueva vida. Entonces, porque es la segunda parte de la lectura de hoy, si han sido buenos con nosotros, si Dios ha perdonado nuestros pecados, si Dios no ha tenido en cuenta todo el mal, todas las actitudes de profunda autorreferencialidad, de egoísmo, de búsqueda de placer, de sensualidad, de autogratificación, de quedar bien con los demás, de no terminar de decir todo, de no poder decir que no, de habernos metido en cada callejón sin salida, oscuro, tenebroso. Y sin embargo, Él nos perdonó. Por eso tenemos vida. Por eso creemos en Jesucristo. Por eso nos alegramos con una nueva esperanza. Por eso entendemos que esta vida no puede ser que termine definitivamente con la muerte, sino que la muerte nos abre a una puerta nueva de vida definitiva y eterna. Por eso hoy celebramos a Maximiliano María Kolbe, aquel que se entregó a cambio de aquel hombre para que pudiera continuar su vida en el campo de concentración, podía continuar su vida con su familia. ¿Qué es lo que hace que el padre Kolbe, San Maximiliano María Kolbe, entregue su vida? El sinsentido, el absurdo, ¿no? La capacidad de una confianza que viene generada porque la muerte no tiene la última palabra. Y porque en definitiva se entiende en la dinámica cristiana de la vida que si de Dios hemos nosotros recibido el perdón, ¿por qué no nos vamos a perdonar los unos a los otros? ¿Qué es el perdón? Ahí abrimos otra carpeta, abrimos otro archivo, ¿no? Y tengo un amigo que me dice, hacemos doble clic ahí. Bueno, para seguir profundizando, lo hacemos mientras ponemos en común nuestros mensajes que pueden ir llegando a las vías de comunicación que ahora Adri comparte. Yo me animo a decir, no sé si como consigna, pero si tenés alguna historia de perdón fuerte, linda, grande en tu vida, que nos quieras contar, ¿no? Sea porque lo has recibido o sea porque lo has otorgado a alguna persona o a alguna comunidad, bueno, hacelo, contanos de qué se trata, pongámoslo en común para seguir edificando, para seguir construyendo comunidad acá en Radio María, y te animás y lo decís y nosotros lo ponemos al aire. Qué linda consigna, padre. Bueno, recibir historias de perdón. Entonces, tenemos habilitado ya nuestro número de WhatsApp para que envíen mensajitos, compartir esas historias al 3518-171-593. Están siguiendo también muchos hermanos la transmisión a través del canal de YouTube. Recuerden que en el chat de YouTube también pueden compartir sus comentarios. Bueno, y reforzamos, Adri, si te parece con esto, es decir, no lo que debería ser, no compartimos lo que debería ser, no porque somos unos aviondos y tenemos todo con la cabeza, sino, bueno, narrar, contar, referenciar una historia que tenga que ver, no porque está inventada, sino una historia de vida que tiene su fundamento en el perdón, sea porque me lo han otorgado, sea porque yo lo otorgué, y eso me hizo más y mejor cristiano. Nos encontramos después de esta pausa musical para seguir pasando por el corazón este evangelio que es palabra de vida aquí en Radio María Argentina en la catequesis. Buen día, Radio María. Estaba escuchando el evangelio y en realidad a mí me tocó vivir la experiencia de elegir odiar o perdonar, vengarme o perdonar o amar. Cuando mi padre, una persona que confiaba muchísimo, quiso abusar de mi hija mayor. Realmente se produjo una transformación, tuve todo un proceso, pero por esas bendiciones que Dios ya tenía el plan elegido para mí, para caminar en la vida del amor de Dios, apareció una monjita carismática y me ayudó a elegir, y elegí la gracia del perdón. Hoy mi padre está muerto, pero en realidad fue todo un proceso de bastante tiempo, pasaron muchos años y bueno, antes de él fallecer me volví a acercar, volvimos a hablar, fue una relación que se acomodó ciertamente y se siguió trabajando como 70 veces 7 ese perdón. Gracias. Desde el santuario de la Virgen de la Medalla Milagrosa, vemos a María
siempre presente, que expone la figura de San Maximiliano María Kolbe, creador de la Milicia de la Inmaculada. Nos pareciera ver los ojos de María humedecidos cuando recuerda a su querido hijo y su inmenso amor por ella. Pero así fue, hasta dar su vida como mártir en el campo de concentración de Auschwitz, cuando un prisionero se había fugado y como represalia de los nazis, correspondía ocupar su lugar otro prisionero para la cámara de gas. Bueno, gracias por los mensajes que van llegando en audio. Otra de las lindas posibilidades que tenemos a través de nuestro número de WhatsApp 3518-171-593. La propuesta que nos trae el Padre Sebastián hoy es compartir historias de perdón propias, ¿no? Que hemos vivido, hemos perdonado, nos han perdonado. Bueno, están llegando mensajes, como por ejemplo de Eduardo. Dice: el perdón es sanador. Dice Eduardo. Tenemos por aquí una oyente que comparte su historia de vida de perdón, que fue volver a aceptar, dice, a mi marido después de una infidelidad grande y de estar separados casi un año, dice, de no creer lo que duele, lo que cuesta, pero con la gracia de Dios y otras cosas más, nuevos comportamientos, mucha humildad y centrarme en Dios, y Él también puso lo suyo. Es el compartir de esta oyente. Muchas gracias. Otro mensaje que llega de Cristina, dice: hermoso evangelio, muy clara la reflexión del Padre. Muchas gracias. Dice: por el perdón recibido pude perdonar de todo corazón y ahora me siento libre. Dice Cristina. Gonzalo dice: mi experiencia de perdón fue con mi papá. Pude perdonarlo porque me había ofendido por lo que hizo en la familia. Me costó, pero lo pude hacer. Es este mensaje. Y Cristina de Tucumán, que nos está viendo por YouTube y escucha por la radio, dice: qué bien este padre lo que está hablando hoy, porque lo hace con claridad, en un tono firme y fuerte, y se le puede entender todo lo que dice. Felicitaciones, dice Cristina, que se comunica desde Tucumán. Gracias. Gracias. Bueno, uno hace el esfuerzo de poder estar a esta altura de la mañana. Hoy es casi como un viernes, digamos, sí. Que es para muchos que mañana podemos descansar un poquito. Gracias a todos los oyentes, también los que se animan a participar. Bueno, ciertamente el perdón es algo que cuesta, que nos cuesta, pero porque nos cuesta nuestra naturaleza herida por el pecado, ¿no? Y porque humanamente a veces no es lo primero que nos sale. Si uno tuviese que... Yo me acuerdo siempre un sacerdote que contaba a unos niños de primera comunión que estaban haciendo la catequesis, la parábola del hijo del hijo y el padre misericordioso. Y entonces les contaba hasta que el hijo menor tiene esa actitud de arrepentimiento y vuelve, ¿no? Vuelve, inicia la vuelta a la casa del padre, y el padre lo ve de lejos. Y entonces preguntaba este sacerdote, bueno, como el grupo de niños, ¿no? ¿Qué piensan? No les contó toda la lectura, no les leyó, lo proclamó todo. ¿No? ¿Qué piensan que hizo el padre? ¿No? Y entonces un niño, que estaba ahí en la catequesis, se moría de ganas de participar, decía, yo quiero... Bueno, fue, dijo, ¿y qué te parece que hizo? Y se fue, le agarró y le partió un palo en la cabeza. Claro, se quedaron todos así, porque claro, quizás desde lo humano o desde experiencias que han marcado nuestra vida también, en orden a lo que han sido las heridas, ¿no? Las manipulaciones, también los abusos. Quizás lo que primero que tenemos que ver es que no es lo primero que nos sale el perdón. Este niño lo evidenciaba. ¿Qué es lo justo que tendría que haber hecho este padre misericordioso con este hijo
que se había ido a un terreno, a un territorio lejano. Tratarlo como un jornalero. Sin embargo, no lo hace. No lo hace porque nuestro Dios no solo es justo, sino que también es misericordioso. Y entonces ahí empieza a haber otra historia, ¿no? Lo primero que nada se puede ser que no sea el perdón, porque perdonar no es olvidar. Acá nos metemos ya de lleno con otra realidad también de nuestra vida y fundamentalmente de nuestra fe. Perdonar no tiene que ver con olvidar. Perdonar no es borrón y cuenta nueva. Perdonar no tiene que ver con hacer de cuenta que no pasó nada. Entonces miramos para el costado y seguimos metiendo abajo de la alfombra o abajo de la cama la mugre del alma, de la vida y del corazón. Perdonar no tiene que ver con esas actitudes, ¿no? Perdonar no tiene que ver con hacer de cuenta que no ha pasado nada, no tiene que ver con entrar en una especie como de estado zen del alma o de cierta paz, o de cierta quietud a partir de la cual yo me puedo evadir de las responsabilidades. No, el perdón nos duele porque va a una parte de nuestra vida y sobre todo de nuestro corazón, en la cual nosotros tenemos que renunciar al pretendido derecho a réplica, el pretendido derecho a venganza, el pretendido derecho a pagar con la misma moneda, ¿no? En el fondo de nuestro corazón, marcado por el pecado, en el egoísmo de la vida, nosotros decimos, bueno, ojalá esta persona tenga esta actitud conmigo, así yo le hago lo mismo que él me hizo a mí, ¿no? Le pago con la misma moneda, ¿no? Le enrostro, le echo en cara. Como él no supo estar a la altura en determinado momento, él va a sentir lo que yo sentí cuando yo haga lo mismo con él. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el perdón. El perdón es diametralmente lo opuesto. Es renunciar a ese pretendido derecho a venganza, a réplica, a hacer lo mismo y a pagar con la misma moneda. Nos saca de la dinámica del olvido y de la venganza. El perdón tiene que ver con que yo, aún no olvidándome nunca de los daños que han cometido conmigo o el daño que yo he cometido en la vida de otra persona, eso quizás no se olvida nunca. Y se va formando en esa herida una cicatriz. Ese es el misterio sanador de la vida, ¿no? Pero la cicatriz evidencia que ahí hubo una herida. ¿Qué es una cicatriz? Una herida curada, sanada, restaurada, pero que no volvió a ser carne y piel como antes. Ha quedado una marca. Sin embargo, se sigue adelante. Pero no se sigue adelante porque somos unos fenómenos del mundo mundial o somos los 10 de la vida, como decíamos al principio del programa. No, se sigue adelante porque perdón hemos recibido y entonces perdón debemos entregar. Pero el perdón que no tiene que ver con olvidar, no tiene que ver con borrón y cuenta nueva, lo acabamos de decir, sino que tiene que ver con la capacidad de poder, como yo he sido perdonado, también perdonar a mis hermanos. Porque el que no perdona se hace esclavo del odio, se hace esclavo del rencor, se hace esclavo de una pretendida indiferencia, se hace esclavo, en definitiva, del mal, ¿no? Muchas veces pasa uno escuchando personas, ¿no?, que van por la vida con terribles rencores, ¿no? Y el rencor es algo que nos enferma, pero enferma el alma y también enferma el cuerpo, enferma la mente, nos enferma la vida, porque el rencor es preparar el veneno más concentrado, más efectivo, más letal del universo, pensando que se lo voy a dar a la otra persona cuando en realidad me lo tomo yo. El rencor envenena. El ir pergeñando cosas en la cabeza o en el corazón de cómo yo puedo tomar venganza, o cómo yo, porque el otro en definitiva me importa, entonces quiero ser indiferente pero no lo logro, ¿no? Eso me termina enfermando. Y me termina a mí, más que enfermando, que además, digamos, puede tener hasta consecuencias psicosomáticas, ¿no? Termina por anclarme en el mal. Me hace a mí estar ligado a un misterio de iniquidad. Hace que no haya posibilidad, ¿no?, de vida eterna, ¿no? La hay porque Dios es misericordioso, ¿no? Y obra la misericordia, pero el no perdón, la actitud, ¿no?, de
de corazón enquistado sobre uno mismo, que no puede ver la necesidad de que uno pueda perdonar, no por olvido, sino por, hasta por justicia, nos ancla en el pecado, en el resentimiento, en la imposibilidad de poder contemplar las cosas como son y no como yo quiero que sean. Claro, uno puede decir, bueno, pero me duele, y sí, claro, duele. Sí. Bueno, pero no me parece justo, porque yo quisiera pagarle, yo quiero que él sienta lo mismo que yo sentí cuando me lastimó, cuando me hirió, cuando me hizo esto, cuando me macaneó la vida, incluso cuando abusó de mí. Sí, ahora no nos corresponde a nosotros hacer eso, y quiénes somos nosotros para obrar o desear el mal sobre nuestros hermanos, si justamente lo que tenemos que hacer es obrar bien, porque el que obra el mal pierde la libertad. Nosotros pensamos que el pecado puede ser una opción, cuando en realidad no lo es nunca, porque nosotros pecando perdemos libertad, entonces el pecado no puede ser nunca elegido. Cada vez que nosotros elegimos el pecado, lo elegimos bajo apariencia de bien. Lo hacemos porque tiene una lucecita especial que a nosotros nos parece que es seductora, ¿no? Es como la experiencia del abismo, ¿no? El abismo tienta no por malo, sino por curioso. Si yo supiera que en el abismo me puedo tropezar, caer y morir, nunca me acercaría. Sin embargo, vamos ahí, dice, pispeando, nos vamos acercando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resuena en el fondo del corazón y en el fondo de nuestra mente la mentira de Génesis, ¿no? De la serpiente. No morirán, serán como dioses. Eso es la historia de nuestra vida. Génesis es lo que pasa cuando me levanto a la mañana, es la creación del varón y la mujer, y la primera tentación, ¿no? Es verdad, es interesante todo lo que es el relato de Génesis, ¿no? Es verdad que Dios le prohibió comer de cualquier árbol. Mentira, la prohibición era sobre poder comer, es decir, hacer propia, determinar lo bueno y lo malo, ¿no? Ese es el sentido hondo. Entonces, es verdad que no es verdad, pero bueno, tienta. No va a pasar nada. Un pasito más. Claro, cuando nos caímos al fondo del abismo dijimos, bueno, si yo hubiese sabido esto, pero claro, no lo sabíamos, ¿por qué? Porque no lo quisimos ver y porque nos sedujo la idea de que nada nos iba a pasar. No morirán, serán como dioses. Y ahí eso nos trastoca la existencia. Por eso tenemos que perdonar, porque en definitiva el que perdona se hace más libre. Y el que odia, el que genera resentimiento, el que es incapaz de poder asumir la realidad del otro, en lo que el otro es, y en el límite, incluso en la maldad del otro, termina siéndose esclavo. Esto yo por lo menos lo evidencio permanentemente en mi vida, en mi comunidad, ¿no? Las veces en que yo no perdono, me cuesta perdonar, me cuesta integrar el mal de otra persona, eso me termina dando vuelta no solo en la cabeza, sino en el corazón, a lo largo de todo el día, y termino haciéndome esclavo de eso, de esa pasión, de ese deseo, que no me permite a mí entrar en verdadera comunión, ni con Dios, ni conmigo mismo, mucho menos con los hermanos y tampoco en el cuidado de la casa común. Entonces, el perdón es fruto de la gracia y hace posible más gracia. Que no es olvidar, quizás nunca nos vamos a olvidar, vuelvo a decir, del mal que nos han hecho o que nosotros hemos cometido. Sin embargo, perdonar es mucho más. Es tener sentimientos hondamente, ¿no? Porque son convicciones de ternura y misericordia, de que de la misma manera que nosotros hemos sido perdonados, también queremos perdonarnos. No por olvido, sino justamente por la capacidad de que Dios tiene de hacer nuevas todas las cosas, y que nosotros aún en las peores condiciones y situaciones de vida podemos seguir adelante. Porque no queremos hacernos esclavos del pecado, porque no queremos pagar con la misma moneda, porque no somos quienes para impartir justicia divina en este mundo, sino que eso se lo dejamos solamente a Dios Padre. Adri, vamos a una segunda pausa, ¿te parece? ¿Tenemos algún mensaje más? Tenemos varios Vale. testimonios muy Ese lindos. varios me asusta. No, porque Hoy son terminamos tarde. Son buenas historias, padre, para compartir. Si vos querés, vamos después de la música o te comparto algunas ahora, como quieras. Vamos a algunas Bien. ahora.
Ale nos Bueno, espera y da play después. buenísimo. Claudia se comunica de Necochea, nos cuenta que tuvo una experiencia de perdón muy fuerte, que solo a través de la gracia de Dios pudo, dice, darme sentido, lo podría haber sentido. La liberación de ese dolor que me provocaba de sentir tanta bronca por lo que me habían hecho. Hay que pedir esa gracia y Él la concede, dice Claudia. Perdoné y me sentí mejor por las ofensas recibidas en el último tiempo. Solo que ya con muchos no quiero saber nada más, dice Gabriel. Y es muy parecido a otro mensajito también que había llegado en este sentido, en torno, dice, sí perdono las ofensas, pero si no cambia de actitud quien me ofende, no vuelvo a relacionarme. Y claramente Dice este mensaje. o sea, poner la otra mejilla no es poner 2 veces la misma. Eso está clarísimo. Gracias por este testimonio. Bien, bien. Bueno, y otro más podemos decir, padre, por ejemplo, este mensajito también que llega de Moni, de San Agustín. Dice, perdonar a mi hermano por gracia de Dios, orando ante el tan Santísimo, le rogué que mi corazón no endureciera de dolor, de bronca, de impotencia, y fue así. Yo siento y creo que es Jesús quien perdona a través de quien pide la gracia de perdonar cuando nos cuesta o pretendemos resistirnos a perdonar. La gracia es inmensa, la paz que se siente y cuán liviana camino desde entonces. Y por último dice Moni, ¿quién soy yo para no perdonar cuando Jesús murió por mis pecados? Buen día, bendiciones Radio María, los quiero mucho. Bueno, estoy escuchando como todos los días las palabras de Padre Javier. Bueno, ahí está este sacerdote. Quería, sobre el Evangelio de hoy, quería contarles apenas un poquito. Mi padre nos abandonó a mí y mis 2 hermanas desde muy chiquitas y crecimos como pudimos, mamá trabajando para poder criarnos, y bueno, ya siendo grande y casada, nunca logré perdonarlo, al contrario, no lo quería ni ver. Pero un día, por la gracia de Dios, porque yo digo que el Señor nos acomoda todo, apareció una monjita que trabajaba ahí, enfermera del hospital, que me conocía mucho, porque yo había empezado a ir mucho a la parroquia, a rezar mucho, y me dice, ¿sabes que está tu padre internado? Mi padre, que se muera, le dije. Y después pensé, enseguida pensé, bueno, no tendría que haber dicho eso, pero bueno, era tantos años que no lo había visto, tantos años adentro mío, ese dolor de que nos haya dejado. Me dice la hermana, no, eso no, dice, es el ser que te dio la vida. Hola, buenos días, Radio María, Radio Marianos, ¿cómo andan? Soy Paula de Mar del Plata. Acá está el día nublado, feo, frío. Bueno, lo enganché recién el programa y bueno, a mí me costó muchísimo perdonar, sobre todo por una persona que bueno, que era amigo, me pasó 2 veces, amigos, un vecino, unos amigos de mi papá, de mi hermano, de mis viejos, de mi papá sobre todo, porque eran de paisanos del mismo país.
y aprovechó la situación. Yo tenía 14 años, mi hermano estaba alquilando, mi hermano no podía hacer nada porque si no se quedaba en la calle, y yo quería llamar por teléfono a mi casa, y cuando quise llamar, el tipo me quiso abusar de mí, y yo empecé a gritar y cerré todo. Después salí corriendo, tenía 14 años y no sabía, la verdad que no sabía qué hacer. Le conté a mi hermano, no quería contarle a nadie más. Le conté a mi hermano le quería ir a trompear, pero bueno, yo no lo permití porque como que lo iba a dejar en la calle. Buen día. Bueno, hoy quiero compartir la necesidad de haberme perdonado a mí misma sobre muchos errores que había cometido con mis hijos, en la familia, en el entorno, que a veces uno va caminando y se enoja, no puede resolver determinadas cosas y bueno, aparte de perdonar a los demás, me tenía que perdonar a mí misma y fue un camino bastante difícil, pero la gracia de Dios me ha acompañado y Mamita María me ha bendecido. Bueno, muchas gracias a todos los que colaboran en ese imposible sostener de una manera generosa la obra de Radio María, y que la auténtica caridad, primero, pregunta, segundo, se organiza y tercero, toca el bolsillo. La conversión del corazón va también ahí. Gracias, Adri, por este día de catequesis, y gracias a Alejandro Segura, que está ahí en los controles. Nos volvemos a encontrar cuando Dios quiera, ¿no? Así que le mandamos un fuerte abrazo también al padre Javier, que pueda recuperarse prontamente de este bajón así que tiene de mínima enfermedad, que no es para preocuparse grandemente, pero que, bueno, hoy no podía justo salir al aire. Así que rezamos por todas nuestras intenciones. Muchas gracias, Dios los bendiga y la Virgencita los proteja. Amén.